Hola, somos Laura, Elena y María, y en esta presentación, como bien observáis en el título, vamos a hablaros de cómo podemos negociar y cómo podemos gestionar los conflictos que surgen en todo centro escolar, identificando pues cuál puede ser su origen o cuál puede ser su resolución. Todo esto entre otras cuestiones que más adelante os explicaremos. Bien, para empezar nos gustaría distinguir entre los contratos formales y los contratos informales que se establecen en un centro. Como ejemplos de contratos formales os enseñamos aquí pues, las reglas de convivencia, la organización o las jerarquías presentes. Y como ejemplos de contratos informales pues tendríamos las costumbres y la cultura de ese centro. En cuanto a estos contratos informales, podríamos citar una frase relevante que aparece en el texto y que viene a explicar muy bien estas relaciones informales que suelen surgir en los centros, y que sería pues la ley de la jungla, que los más fuertes mandan en detrimento de los más débiles. Y bien, para entender el resto, primero es necesario que demos una definición de lo que es conflicto. ¿A qué llamamos conflicto? Pues según la definición de este autor, un conflicto es una incompatibilidad, una contradicción, un desacuerdo entre dos personas. ¿Qué ocurre? Que el conflicto tiene su espacio en los centros, es inherente a la vida del centro, como es inherente a las relaciones sociales, lo cual no lo podemos evitar. ¿Y cuándo suele surgir? Pues cada vez que se produce una innovación, cuando se produce un cambio y entran en juego entonces diferentes puntos de vista y opiniones muy diferentes al respecto. De hecho, la ausencia total de conflictos debería inquietar a un director de un centro. Bien, esta variedad de opiniones es lo que hace crecer una sociedad, un centro. La cuestión es llegar a un acuerdo, resolver ese conflicto. Y bien, este autor quiere hacer una distinción en factores que pueden provocar este conflicto. En primer lugar, hablaríamos de la historia del centro. Puede ser que el hacha de guerra no se haya enterrado aún y el conflicto, aunque a veces no esté manifiesto, sí que está latente. En segundo lugar, puede suceder que los objetivos planteados por unos y otros pueden ser divergentes. Esto pues, puede deberse a objetivos personales, como por ejemplo afán de lucro o desarrollo personal, o deberse a objetivos de trabajo definidos por el centro, como pueden ser la política de reducción de repeticiones de curso o la política de apertura a la comunidad. Y en tercer lugar, decimos que estos antagonismos también pueden estar ligados a las concepciones, a las ideas o valores de cada uno. Entonces, cada docente pues apoyará unas u otras metodologías y creerá en unos u otros recursos, naturalmente, como ya podemos ir viendo, por ejemplo, aquí en nuestra clase, en todos nosotros como futuros docentes. ¿Cuáles son los conflictos más comunes en un centro de todos estos que acabamos de nombrar? Pues los que tienen que ver con los objetivos. ¿Y cuál es el papel del director en estos casos? Pues, naturalmente, el de definir claramente estos objetivos, haciéndolos lo menos ambiguos posibles para conseguir así que sean compartidos pues, por la mayoría de los colaboradores. La mayoría de estos implican a los grupos por solidaridad o por contaminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que rara vez se focalizan en dos personas. Y si en principio es así, pues por solidaridad o por contaminación u otras razones, siempre suelen acabar envolviendo a más personas. Lo más frecuente es que nazcan entre dos niveles de autoridad, es decir, en muchas ocasiones tienen que ver con cuestiones de poder. Bien, y en esta diapositiva, en la diapositiva anterior os hemos hablado de los factores que podían provocar un conflicto. Pues bien,
ahora os voy a explicar qué tipos de conflictos se pueden distinguir, al menos para este autor. En primer lugar, distingue el malentendido. Pues bien, cuando la base del problema está en una ineficaz comunicación. A veces mantenemos una conversación con alguien y creemos que ha entendido todo nuestro mensaje. Y puede ser que no, que le haya llegado distorsionado, y es aquí cuando surge el conflicto. La solución, pues parece obvia. Hay que verificar que el mensaje se ha entendido tal y como se había emitido. En segundo lugar, tenemos las omisiones, el guardarnos algo y no decirlo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues nefasto, ya que las omisiones representan la mayor parte del mensaje y además suelen alimentar los conflictos futuros en mayor medida, pues surgen en el momento más inesperado. En tercer lugar, las decisiones que se deben tomar. Bueno, ya lo hablábamos antes, las diferencias de razonamiento no deberían de generar un conflicto si todos pusiéramos de nuestra parte a la hora de llegar a un acuerdo. Y en último lugar, tenemos el funcionamiento del centro, que volvemos a insistir en ello. Suelen surgir desacuerdos a raíz de los objetivos, de los recursos y de las metodologías a emplear. Bien, ahora mi compañera Laura os seguirá explicando el resto de la presentación. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tratar la anatomía de un conflicto. En lo que se refiere a la anatomía de un conflicto, podemos definir el mismo como un fenómeno de relación cuyo origen puede estar ligado, por un lado, a la persona o por el otro, a la estructura. Cuando el origen de un conflicto está ligado a una persona, puede que éste sea consecuencia de los siguientes puntos que vemos a continuación. El primero de ellos sería el mecanismo ligado a la visión del mundo de cada persona. Constantemente estamos atribuyendo pensamientos que nos invaden a las personas que nos rodean. Estas atribuciones de intención son un obstáculo para la relación. Estamos continuamente interpretando. Un claro ejemplo son las ilusiones ópticas, donde nuestro cerebro recrea lo que nuestros ojos no pueden ver. El siguiente punto es la acumulación de reacciones personales. Este aspecto nos hace decir instantáneamente expresiones del tipo "no es grave". Se trata de una sumisión a una presión o una persona que se autojustifica por un sentimiento de respeto, interés, admiración. El siguiente punto es evitar el conflicto engendra el conflicto. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en muchas ocasiones, por intentar evitar un conflicto, se adopta una actitud artificial, provocando que las tensiones aumenten. De este modo se genera y se va intensificando aún más el conflicto. Generalización abusiva. Consiste en el empleo de términos indefinidos del tipo siempre, nunca, todo, nada, dando a entender que es difícil que no haya algo o alguien al que no le incumba o afecte. El siguiente punto trata sobre el fatalismo cómodo. En este aspecto se emplean construcciones del tipo yo soy así. Consiste en adoptar una posición justificándola con dichas expresiones, pretendiendo así evadir responsabilidades. Y por último, observamos la ocultación de estados emocionales. Dichos estados son ordenados por el cerebro y expresados por el cuerpo, pero no por las palabras. Un claro ejemplo podría ser el llanto, el cual nos indica que existe dolor o tristeza. Es una manera de expresar, pero sin manifestarlo verbalmente. En cuanto al origen ligado a la estructura, los factores que pueden ser el detonante para que el conflicto surja son los siguientes. La defensa de la identidad, que puede desembocar en la desmotivación. Problemas de poder, en la jerarquía entre un puesto y su inmediatamente inferior. Problemas de territorio por las clases. Por ejemplo, un profesor especialista en una materia que imparte sus sesiones en un aula en concreto, si algún día, por el motivo que fuera, tuviera que compartirla con un compañero, notaríamos en el ambiente cierta tirantez producida por la invasión del territorio. Por último, podemos observar problemas de competencias.
Si todo profesional tuviera claro las funciones que debe realizar, no surgiría ningún conflicto. Puede darse el caso de que no haya un único factor dominante, sino que puede ser que todos estos factores estén entremezclados. ¿Cuál es la solución para gestionar los conflictos? Negociar, buscando una salida que satisfaga a todos. El negociador debe ser consciente de que gestionar un conflicto es luchar para crear una nueva relación de fuerza. Conceder a cada uno la posibilidad de hacer valer sus derechos. Vemos que una negociación no basta, no es suficiente, ya que es un arreglo momentáneo. Por lo tanto, es necesaria la intervención del mediador para adoptar una actitud que consiga un compromiso profundo con las resoluciones tomadas. Y ahora, a continuación, continúa mi compañera Elena explicando las características del mediador. De acuerdo, como ya ha dicho mi compañera, es muy importante las características de un mediador y que éste sea útil para el trabajo y no simplemente le entorpezca. Por lo tanto, la mediación de un conflicto consiste en restablecer la comunicación para entablar un diálogo. Es decir, es una herramienta para tender lazos, no para romperlos. El mediador, por lo tanto, es una tercera persona que ha sido elegido para escuchar a cada parte y transmitir los mensajes objetivamente. Para ello, debe tener unas características, que podemos resumir en dos: neutralidad comprometida. El mediador puede elegir si intervenir o no, pero nunca puede tomar partido. No puede estar de un bando u de otro. Al requerir de neutralidad y compromiso, es el director el que suele ser reclamado para esta función. El mediador y su papel principal es acompañar la búsqueda de una solución elegida conjuntamente, es decir, entre las dos partes. Y es muy importante que no intente imponer sus ideas. En cuanto a los métodos adoptados por el mediador para mediar los conflictos, podemos distinguir 6. El mediador utiliza lo que observa para actuar, nunca impone su solución. El mediador es imparcial y neutral, por lo tanto no puede dejarse llevar por simpatías por un bando u otro, ya que dejaría de ser neutral en esta guerra. El mediador sabe que buscar las causas y los efectos es inútil y además esto puede llevar a destapar antiguos conflictos, por lo que lo evitará en la medida de lo posible. Es consciente de que no hay que forzar las situaciones, de que debe hacer que ambas partes lleguen a un conflicto porque ellas dos lo desean, no porque sea obligatorio. El mediador debe aceptar las críticas, ya que sus soluciones no son siempre las más adecuadas ni el mejor momento para darlas, y recalcar la importancia de su neutralidad, ya que sin ello no tendría sentido ser un mediador. Para tratar un conflicto, lo más importante es estar informado sobre el mismo. Los datos son el fundamento. Para tratar un conflicto se han de seguir 3 pasos. El primero de ellos, caracterizar un conflicto. Se debe tener en cuenta el nivel de urgencia, ya que puede mediatizarse o no puede ser muy grave y no salir de una sala de profesores. La densidad del problema, como puede ser simplemente una discusión o puede llegar a desembocar en una huelga. Su apariencia y su dimensión y cuáles son los actores implicados en la misma y qué consecuencias se desprenden para el centro de dicho conflicto. El segundo paso a tener en cuenta es el intervenir. Es muy importante intervenir en caliente. El primer trámite es la comunicación. Se puede reflexionar sobre otro posible reparto de las tareas en la comunidad educativa. Se debe hablar con las partes implicadas, primero por separado y luego en conjunto. No se debe dejar que el problema llegue al Consejo de Administración. Por último paso para resolver un conflicto está el proponer un compromiso. El compromiso a proponer hay que verificar que concierne al reto principal del conflicto, es decir, que no sea derivado a partes secundarias del mismo. Y este compromiso conlleva relaciones aceptables entre los interesados y la dirección. Para finalizar la exposición,
hemos elegido esta cita que utiliza para resumir el texto el propio autor. Es decir, preferir a Atenas y buscar la paz por el camino de la filosofía a Esparta y su culpa por la fuerza. Lo que quiere decir que para hablar un conflicto lo mejor es la palabra y no la fuerza.